¿Qué es un cuidado paliativo? ¿Qué son los paliativos? Los paliativos es una modalidad asistencial que tiene como objetivo la calidad de vida y el bienestar de las personas que ya son incurables y sus familiares. Entonces, esto implica los cuidados físicos, pero también psicológicos, sociales y espirituales. Es decir, atender al enfermo globalmente y a sus familiares. ¿Cuántos años como médico llevas dedicándote a los cuidados paliativos? 28. ¿Alguna vez, Marcos, algún paciente te ha pedido que le ayudes a morir? Hemos atendido en este servicio a más de 25.000 personas. 25.000 enfermos han muerto bajo nuestros cuidados. Es habitual, es muy frecuente, que los enfermos cuando llegan la primera vez digan que se quieren morir, que les ayudemos porque se quieren morir. La pregunta es que ¿por qué? Dicen que porque tienen un cáncer de páncreas, tienen un dolor extenuante y llevan 11 días sin dormir por culpa del dolor. Le pregunto que qué está tomando de tratamiento y me dice que un Nolotil, lunes, miércoles y viernes de los años bisiestos. En esas condiciones probablemente yo también solicitaría lo mismo. En el momento que le aplicas la primera dosis de morfina, ese discurso desaparece y no vuelven a hablar de lo mismo nunca más. La demanda de eutanasia persistente es absolutamente anecdótica en el entorno de los cuidados paliativos bien efectuados. Yo puedo decir que de esos más de 25.000 pacientes no ha habido más de 3 o 4 demandas de eutanasia persistentes. Por lo tanto, el objetivo se debe de centrar, en mi opinión, más que en qué hacemos con esos 3, procurar que lo que hacemos con los otros 25.000 se les haga a todos los enfermos de España, que no se les hace. ¿Y cuando te has encontrado un paciente que persistentemente te ha pedido que le ayudes a morir, qué has hecho? A mí, después de casi 30 años de actividad profesional, a mí personalmente me lo ha solicitado nada más un enfermo. ¿Qué le dijiste? Bueno, estaba en unas condiciones en las que se le pudo aplicar una sedación paliativa, con lo cual no le hicimos la eutanasia, porque no la hacemos nunca, y que lo único que podemos hacer para ayudarles a que tengan un final más sereno y apacible es disminuirle la conciencia, para que no sean conscientes de ese final tan atroz. ¿Esa sedación paliativa conduce a la muerte? No. Conduce a la muerte la enfermedad que tiene el paciente y que me obliga a mí a hacerle una sedación paliativa. No se muere por la sedación, se muere porque tiene una enfermedad incompatible con la vida y que ha llegado a una situación en la que próximo a morir, pues le disminuimos la conciencia. Pero no muere por la sedación paliativa, muere por su enfermedad. Quien aplica la eutanasia, su objetivo es acabar con la vida del enfermo. Sin embargo, yo al hacer una sedación paliativa, mi objetivo no es acabar con la vida del enfermo, sino acabar con el sufrimiento del paciente. Y muere a lo mejor el día siguiente o dentro de 2 días de haberle hecho la sedación paliativa como consecuencia de su enfermedad. Pero la frontera entre la eutanasia y ese cuidado paliativo, en este caso esta sedación paliativa, es... Sí, es una rayita muy fina, pero perfectamente nítida. Diferencia es la intencionalidad, que eso desde el punto de vista ético es muy importante. Cuando tienes que hacer una sedación a un paciente es que está en una situación absolutamente dramática. Pero ya estamos hablando de un matiz de horas. Claro, porque si yo hago una sedación paliativa, el enfermo se muere dependiendo de su situación clínica, pues a lo mejor entre 1 hora, de 10, de 18 o de 34. Si lo que es una eutanasia, se muere en 5 minutos. Porque aplicas dosis letales de un medicamento con el objetivo de acabar con él. Esa es la diferencia, una de las diferencias con la sedación paliativa. ¿Y para ti hay mucha diferencia entre una cosa y la otra? Para mí es una diferencia radical, porque a un enfermo yo le he quitado el sufrimiento y se ha muerto por su enfermedad, y al otro paciente yo lo he matado. Es que la diferencia no puede ser más grande, Jordi. El problema es que hay pocos servicios de cuidados paliativos. Ese sí es un problema. Mire, en España hay 120.000 personas que cada año necesitan cuidados paliativos especializados y solamente los reciben la mitad. Pero no los reciben porque el hospital no está dotado de esos cuidados paliativos, porque no hay dinero. Pues porque no hay unidades de cuidados paliativos, porque no se pone dinero para poner más equipos de cuidados paliativos en España. ¿Y por qué?
Pues porque no deben tener excesivo interés las autoridades sanitarias, porque si no, no se entiende porque llevamos reclamándolo y luchando durante muchos años, Pero casi 30 años. ¿Por qué no hay interés? Pues porque a lo mejor los cuidados paliativos pues no es algo brillante. Es más brillante los trasplantes, las cirugías de élite, más que atender a pacientes avanzados o terminales, ¿no? España, según el último informe de The Economist, España ocupa en el mundo el lugar número 23 de cuidados paliativos y en Europa el 14. Solamente estamos por delante de Polonia, Portugal, Grecia y Lituania. Esto para mí es una vergüenza, esto es un escándalo. Pero un país que está en esas circunstancias, ¿cómo va a legalizar alguna forma de acabar con los enfermos? Atiéndales usted primero. O sea, lo mínimo que podemos hacer es que los enfermos puedan elegir. Que puedan elegir un buen servicio de cuidados paliativos que les cuiden o la eutanasia. Pero mientras no podamos ofrecer a los enfermos que puedan elegir entre esas dos cosas, porque una no existe, no creo que lo más adecuado sea despenalizar o legalizar alguna forma de acabar con estos pacientes. Y cuando eso esté hecho y todos los españoles tengan garantizada la asistencia en un equipo bien profesionalizado de cuidados paliativos, entonces creo que podría ser el momento de replantearnos la pregunta, pero no antes. Pero es una obscenidad. O sea, primero unos buenos paliativos. Por supuesto. Y después ya veremos si discutimos una ley de eutanasia. Sí, porque probablemente quedarán casos. Y tú ahí sí que... Entonces ya lo discutiremos. Ya lo discutiremos porque sé que habrá algunos casos, pero desde luego la discusión no va a ser tan vehemente como hoy, que puede haber muchos pues porque no están adecuadamente atendidos. Cuando un paciente solicita que se le aplique la eutanasia y se le dice que no, ¿dónde queda la voluntad del paciente? Bueno, es que no es tan sencillo, Jordi, no es tan sencillo. Porque tenemos la experiencia de países donde ha sido despenalizada o legalizada la eutanasia. En el año 2012 lo dijo una portavoz del Ministerio de Salud, del Ministerio de Sanidad de Holanda. La ley no ha cambiado desde 2002, pero lo que parece que ha cambiado es el criterio que los médicos tienen a la hora de aplicar la eutanasia. Mira, cuando en Holanda, en 2012, se aplicó la eutanasia al primer caso de demencia por Alzheimer, un portavoz, precisamente de la asociación que promueve la eutanasia en Holanda, dijo: esto, hace 10 años, hubiera sido impensable, aplicar la eutanasia a un enfermo con una demencia. Por lo tanto, te demuestra cómo, a lo largo de los años, se ha empezado a flexibilizar la ley, a aceptarse notoriamente otros casos que no estaban contemplados en la ley, y cayendo, yo creo que en un mal uso de la ley. ¿Para ti la ética médica es incompatible con la aplicación de la eutanasia? Sí, y con la deontología. Está prohibido por la deontología profesional y, de luego, por la ética médica. No hay ningún motivo para acabar con el sufriente, y hay muchos recursos para acabar con el sufrimiento. Lo de la ética médica sería, desde luego, sería la crisis más grave en la historia de la medicina, y otorgándole al médico un nuevo poder que nunca tuvo, que es el de gestionar la muerte de los enfermos. Eso va en contra de los principios éticos de la historia de la medicina, desde que hay indicios de que existiese la profesión médica. ¿Ni en casos extremos? Nunca. Incluido las condenas a muerte de los Estados Unidos. Es una indecencia que sean médicos quienes aplican la dosis letal a un preso. Matar a un ser humano por orden del Estado es la mayor indecencia que se puede contemplar. ¿Tú crees que una persona tiene derecho a decidir sobre su propia vida? Sí, sí. Tiene derecho a hacer su proyecto vital y a buscar la felicidad como considere, según su principio sagrado de la autonomía. ¿Y si su última decisión es que quiere morirse? Que se muera. ¿Y si necesita asistencia para morirse? Esa es otra cosa. Ahí ya las cosas cambian. Él, si quiere suicidarse, que se suicide, como 4.000 españoles todos los años. Pero que me pida a mí que le ayude para eso ya es harina de otro costal. ¿Y si hay compañeros tuyos que sí que le dan ese apoyo? Pues que se lo den. ¿Yo qué quieres que te diga, Jordi? Que se lo den. Yo no mando en los médicos, yo no soy la voz de la conciencia de los médicos españoles. Yo respondo de mis actos y digo lo que yo opino que es mejor para los enfermos y los ciudadanos españoles. Si hay, como tú dices, media docena en España que
se desvía de su quehacer deontológico y profesional, es un problema que tiene él con su conciencia, no yo.